Ningún presidente del gobierno puede mirar para otro lado cuando se producen situaciones de esas características. Nada de lo que hemos hecho es delito, nada. La propuesta más importante que hice es que se dejara de vulnerar la Constitución. Ningún acto de los Mossos d'Esquadra fue contrario a la Constitución. Chirría muchísimo que se dijera que aquello era una rebelión o un tumulto peligroso, porque yo fui a comer, yo fui a merendar. Todo el mundo vio esas imágenes violentas. Si hubo una actitud violenta, no tenga ningún tipo de duda que la voy a condenar enérgicamente. 2 millones de personas en la calle y lo que he dicho, 15.000 policías o 12.000 actuando, y que eso necesariamente iba a ocasionar, desde nuestro punto de vista, conflictos graves de orden público y de seguridad ciudadana. Lo que vamos a hacer hoy no es solo repasar el juicio. La clave judicial está en determinar si se instigó a la violencia, si se llegó a la rebelión, como dice la Fiscalía, o si se quedó en sedición o en desobediencia. En el banquillo, algunos de los acusados llevan 1 año y medio en la cárcel, mientras en la calle el conflicto catalán sigue sin resolverse. Pero no es una cuestión política lo que se ha visto estos meses en el Tribunal Supremo. Es si el desafío soberanista fue o no un delito contra el Estado. Trascendental y complejo. Juicio solemne sobre las arenas movedizas de un conflicto ideológico no resuelto. No hay presos políticos, no son presos políticos. La población había hecho bandera de la paz en todas las movilizaciones. Un acto de obstaculización intimidante y violenta. Existe pasividad por parte de los Mossos, eso supone planificación. El dispositivo de coordinación era un fraude, malversación, pero el fin último era la rebelión. Sí habrá que hablar, pero desde luego aquí no se enjuicia a la policía. El proceso soberanista que puso a prueba las costuras del Estado afronta ahora un futuro incierto tras haber ocupado asiento en el banquillo. Visto para sentenciar. Abandone la sala, por favor. Golpea 2 veces quien golpea primero, y 4 veces si hablamos de los 4 alegatos finales que los 4 fiscales del caso hilvanaron consecutivamente en la recta final del juicio contra el procés que se ha celebrado en el Tribunal Supremo. Lo que sucedió en Cataluña entre marzo del 2015 y octubre del 2017 se llama golpe de Estado. Fue un golpe de Estado. El procesado Junqueras es, como es evidente, uno de los más importantes promotores de la ejecución de estos hechos delictivos. Yo diría que es el motor principal de la rebelión. Los elementos característicos del alzamiento rebelde se dice que son 2: derogar, modificar o sustituir parcial o totalmente la Constitución, y, en segundo lugar, declarar la independencia de una parte del territorio español. Y el segundo de los fines es que la violencia sea idónea, proporcionalmente necesaria, lesiva para consumar ese propósito. Trapero, en una frase lapidaria, dijo: espero que el domingo no haya una desgracia que tengamos que lamentar. Una desgracia que no era el enfrentamiento, porque el enfrentamiento estaba por descontado. Por eso la pasividad de los Mossos no es irrelevante. Si existe pasividad por parte de los Mossos, eso supone planificación. Es decir, disposición de un cuerpo armado al servicio de la rebelión. El inmenso derroche de fondos públicos proporcionó medios e incrementó exponencialmente los peligros y los daños de la subversión constitucional. Estamos, pues, ante un desvío de fondos que en su totalidad puede ascender prácticamente a unos 3 millones de euros. A la estrategia común de los fiscales se opuso la táctica mancomunada de los abogados defensores. En Cataluña no hubo alzamiento. Sus clientes desobedecieron, pero no se rebelaron ni fueron violentos. Esa es la gran confusión. Aquí se está confundiendo la desatención a la ley, la desobediencia de manual, que la podemos discutir, con la rebelión. Tensaron la cuerda, pero no pretendían romperla, se dijo, y ni siquiera la independencia fue lo que aparentaba, sino un acto simbólico que solo duró 32 segundos. Suspengui els efectes de la declaració d'independència. Y porque la Generalitat acabó aceptando la intervención del Estado a través de la aplicación del artículo 155. He disuelto el Parlamento de Cataluña y que el... No se arría la bandera, no se comunica nada al cuerpo diplomático, no se dictan decretos ni leyes de desarrollo y todo el mundo se adapta a la aplicación del artículo 155.
El delito de desobediencia, aceptado implícitamente por la mayoría de los acusados, parece suficientemente acreditado. El núcleo de la cuestión, si hubo o no rebelión, es un asunto mucho más complejo que no a todos los expertos convence de igual manera. De hecho, un centenar de catedráticos y profesores de derecho de todo el país considera que no se dieron las circunstancias para acusar de rebelión a los encausados, porque no hubo violencia organizada, sino actos violentos aislados. Desórdenes que la policía y la Guardia Civil no acertaron a gestionar con eficacia. Nosotros mantenemos que no hubo nunca un delito de rebelión, porque el delito de rebelión exige un alzamiento violento y público, y entendemos que a través de la sentencia de 199 de 1987 del Tribunal Constitucional, para el delito de rebelión es necesaria una violencia armada. El día clave es el 1 de octubre. Claro, la clave está si la policía tenía derecho a intervenir o no tenía derecho a intervenir. Es verdad que se le da la orden a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad a requisar material, es decir, papeletas, urnas y ordenadores. Pero es que la jueza dice que pueden requisar siempre que no alteren la normal convivencia de los ciudadanos. ¿Cuál fue la actuación correcta? La de los mozos, la pasividad. Para otros expertos en derecho penal, los acontecimientos de septiembre y octubre de 2017 sí representan una rebelión en toda regla, porque, independientemente del alcance real de los actos violentos que se produjeron, los instigadores sabían que la violencia, consustancial a un acto rebelde, era previsible aunque no se produjera, y porque a la postre resultaba útil a sus propósitos políticos. El delito de rebelión es el típico delito político, ¿no? Es el delito donde determinados políticos que están en determinados cargos pueden poner las instituciones a favor de unas pretensiones que no son constitucionales. Son delitos que se les llama delitos de emprendimiento. Si Tejero llega a conseguir el golpe de Estado, no vamos a juzgar a Tejero, sería Tejero el que nos juzga a nosotros. Por lo tanto, son delitos que hay que castigar en fase de preparación. Y la cuestión de si hay o no violencia tampoco resulta tan trascendente, porque la violencia es un elemento del delito que puede aparecer en cualquier momento. Y esto aquí es bastante probado que efectivamente contaban con que en algún momento iba a haber violencia. La violencia, fuera orquestada o fortuita, se ha convertido así en la frontera jurídica entre dos delitos, rebelión o sedición. Y la línea divisoria no es baladí. Si los acusados son condenados por rebelión, podrían cumplir hasta 25 años de cárcel. Vayamos a resumirlo. Nos plantean la aceptación de un escenario de violencia contra el Estado por el lanzamiento de las masas en rebelión y nos piden 25 años de prisión. Pero la verdad es que los acusados reniegan de cualquier forma de violencia. La población había hecho bandera de la paz en todas las movilizaciones porque era impensable que el 1 de octubre la policía cargase contra la gente. De la policía habrá que hablar, pero desde luego aquí no se enjuicia a la policía. Quien viene aquí a defender a la policía soy yo. A la policía se la defiende dejando claro que la ineptitud de sus mandos y del poder político en el diseño de un dispositivo por completo aberrante les condujo a una situación endemoniada. El dispositivo de coordinación era un fraude. Vinieron a hacer una intervención unilateral. Es evidente, los agentes no sabían nada. La Fiscalía habla de rebelión, pero la abogacía del Estado se desmarca y apuesta por imputarles un delito de sedición. A juicio de esta parte, el uso de la violencia no ha sido uno de los elementos estructurales del plan llevado a cabo por parte de los acusados. La sedición es un atentado contra el orden público que el Código Penal define como un acto tumultuario que impide el cumplimiento de la ley, la ejecución de una orden judicial o el cometido de los funcionarios. Cualquiera de estas tres finalidades, siempre que se haga mediante un alzamiento público y tumultuario y bien por la fuerza o fuera de las vías legales, conllevaría la comisión de un delito de sedición. Para rechazar el delito de rebelión, la abogacía del Estado puso el foco en este episodio.
El 20 de septiembre de 2017, días antes de la celebración del referéndum del 1 de octubre y de la posterior declaración unilateral de independencia, la Guardia Civil registró varias consejerías del gobierno catalán, entre ellas la de Economía. La operación policial ordenada por la Fiscalía General del Estado fue contestada por una multitud de manifestantes convocados por la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural. La interpretación de este episodio será decisiva, en un sentido o en otro, porque durante el juicio estas imágenes han sido utilizadas como elemento de prueba a favor o en contra de los acusados. ¿Fue un acto de sedición? ¿Fue la consumación de una rebelión? ¿O ninguna de las dos cosas? Mantengo que no hubo sedición. ¿Por qué? Porque si efectivamente a la comisión judicial que entra por la mañana, si le hubieran impedido la salida, estábamos en presencia de un delito de sedición. Pero es que la propia Fiscalía reconoce que Jordi Sánchez, uno de ellos, uno de los convocantes, le propone a la comisión judicial una salida a través de un pasillo de voluntarios. Es la Guardia Civil la que coherentemente, al ver que había tantas personas y que tenían que salir por allí con las pruebas documentales, decide que, bueno, pues que tenían temor a que pudiera pasar algo. Pero no se le impidió el ejercicio. A mí la Fiscalía, yo creo que la Abogacía del Estado están olvidando que los escraches en nuestro país son constitucionales. ¿Cuál era el ambiente? Ahí se estaba tocando música, había castells, los de la CUP se pusieron a bailar. Eso es lo que hemos visto en los vídeos. Hay un cordón de voluntarios. ¿Y hubo gritos e insultos? Pues bueno, pues supongo que hubo gritos e insultos. ¿Pero qué hizo la Guardia Civil? Hizo como los beefeaters ingleses. Se quedó impertérrita. ¿Y qué es lo máximo que ocurría? Que cuando había el cambio de guardia, que salían dos guardias civiles y venían dos, salían dos Mossos de Escuadra y venían dos, habían abucheos. Abucheos. Que los llamamientos de Jordi Cuixart a lo largo de todo el día insistió siempre que la concentración debía mantener un carácter pacífico, intentaba convencer a los manifestantes de que se fueran a casa precisamente porque la comitiva judicial tenía que salir. Amb la mesura que sigui possible, d'una manera tranquila. La intención nunca fue impedir la actuación policial, sino protestar por ella. No se puede disfrazar de protesta estos hechos. Era un acto de obstaculización intimidante y violenta a esa investigación policial que les llegaba al corazón de lo que era la organización. No tenemos miedo, el Estado asalta nuestras instituciones, alzados, coraje, defendamos, ha llegado el momento, el Estado llegará hasta donde le dejemos, nos estamos dejando la piel por vosotros, nos han declarado la guerra. Cabe decir que no es un acto, o que es un acto pacífico cuando se está encima de coches devastados y vandalizados de la Guardia Civil. Un planteamiento en el que coincide la acusación popular ejercida por el partido Vox. Rebelión que atenta contra las propias instituciones, a diferencia de lo que sería la sedición, que tan solo atenta al normal funcionamiento de esas instituciones. Y al final, la última palabra de los encausados cerraba el círculo. Todos clamaron por su inocencia y apelaron a una solución política del conflicto, pero la mayoría no concedió ningún espacio al arrepentimiento y sí al diálogo. Y en este sentido reivindicar una vez más y también a la Fiscalía que no hay ningún tipo de arrepentimiento, que todo lo que hice lo volvería a hacer porque estoy convencido que es lo que tenía que hacer. Por parte de las acusaciones se ha buscado a lo largo de todo el juicio escarmentar, castigar una ideología. Afirmo que estoy siendo juzgada por mi trayectoria política, por ser quien soy, no por mis actos, no por mis hechos. Si hoy estamos ante este tribunal es por un fracaso de la política y como castigo al desafío político que representó la organización del referéndum del 1 de octubre. Es injusto para este tribunal que tenga que resolver un problema de naturaleza estrictamente política. Yo creo que ustedes no tienen la solución al problema. Creo, sinceramente, que lo mejor para todos, para Cataluña, para España, para Europa, para todos, sería devolver la cuestión al terreno de la política, de la buena política. La razón por la que están siendo juzgados los acusados nada tiene que ver con la criminalización de la disidencia política. No se persiguen
ideas políticas, no se persiguen opiniones políticas. Los acusados son perfectamente conscientes de esto. La razón es haber atacado gravemente el orden constitucional mediante procedimientos ilegales, vías de hecho, métodos coactivos y utilizando la violencia en aquellos momentos que ha sido necesaria. El juicio ha concluido y muy pronto habrá sentencia. Septiembre, octubre como muy tarde. No es posible anticipar el resultado, pero de algo sí podemos estar seguros. La decisión del tribunal, sea cual sea la que adopte, descarte la rebelión o la confirme, forzará a redefinir el impulso soberanista, quizá con nuevos actores, pero también obligará a reescribir el guión de las relaciones del Estado con Cataluña y viceversa. Tras 5 años de angustia social, deriva institucional y estrés político que se han revelado completamente estériles, todo es ya completamente diferente.